Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Skullgirls Mobile. Gente, ok, este video me va a fastidiar un poco porque no me gusta hacer cosas negativas. Sí, a veces quejarme cuando algo es absolutamente tonto y ridículo, pero no cuando es algo que deliberadamente termina afectando no solo a uno, sino a muchas personas que terminan amando este juego. Como sabrán, hace semanas atrás, o una semana atrás, recibimos este mensaje en la cuenta de Twitter de Skullgirls Mobile. El mensaje entonces hablaba de un nuevo sistema de tiquetes, el cual nos iba a permitir saltar los eventos diarios y así reclamar todas las recompensas. Ahora con la llegada de la actualización 5.1 hemos podido probar este nuevo sistema de tiquetes y termina siendo algo que impacta negativamente a muchos jugadores y a muchas personas que simplemente quieren disfrutar del juego. Ahora, ¿a qué me refiero? Primero vamos a ir al tweet original donde muestran cuál es la idea tras estos tiquetes de eventos diarios. La cuenta de Twitter de Skullgirls Mobile dice: eventos diarios son una fuente vital de monedas de canopia y puntos de habilidad. Y lo entendemos. Algunas veces uno no tiene el tiempo para estar venciendo todos estos eventos diarios. Así que en la actualización 5.1 puedes utilizar etiquetas de eventos diarios para saltarte los eventos que ya has logrado vencer al 100%. Así pasas súper rápido y obtienes todas las recompensas en segundos. Bien. Por sí solo este mensaje es bastante bueno. Muestran ahí que sí, comprenden que para muchas personas, incluyéndome a mí, que soy un sucio casual, no tenemos el tiempo para estar venciendo todos los eventos diarios cada día. O sea, desde la dificultad básica a intermedia, a experta, a maestra, no tenemos el tiempo para eso. Pero hay jugadores quienes sí. Entonces, aquellas personas que sí se dedican a vencer todos los días el evento del día en todas las dificultades, entonces a ellos les encanta reclamar muchas cantidades de recompensas. No solo los eventos diarios te ofrecen monedas de oro o te ofrecen también puntos de habilidad, también te ofrecen movimientos para tus personajes y en algunos nodos misteriosos puedes recibir recompensas de hasta regalos dorados o hasta fragmentos elementales. Una gran variedad de recompensas. Entonces, comprendo a Hidden Variable cuando ellos anteriormente han hecho actualizaciones pensando en esos jugadores que no tienen el tiempo para invertir todo el día o horas en modos así de un juego móvil. Hay bastantes de nosotros que simplemente jugamos al Skullgirls por 1 o 2 horas y dejamos el juego ya por el resto del día. Pero hay quienes también les encanta el juego y prefieren invertir su tiempo en ello. Entonces comprendo que Hidden trató de hacer algo que beneficiara a ambos grupos. Al grupo que le gusta jugar el juego por un par de horas y al juego que le gusta invertir su tiempo en el juego. Y por eso entonces sacaron lo que fue el sistema de etiquetas de eventos diarios. Entonces, por la filosofía de ellos, según las notas de la actualización, la manera en que ellos tratan de justificar esto en las notas de la actualización para tratar de complacer a todo el mundo es que si tú vas e inviertes uno de tus tiquetes para pasarte el evento diario, entonces recibirás todas las recompensas al instante. Pero si tú eres un jugador que le gusta invertir su tiempo en el evento, entonces al jugarlo vas a poder obtener unas recompensas adicionales, ok, tratando de complacer a ambos bandos, a los bandos que quieren jugar por un rato y al bando que quiere jugar en su totalidad. Pero entonces ahí viene el mayor problema que terminaron creando ellos mismos. La manera sencilla de haber implementado esto era simplemente dejarlo tal y como estaba y simplemente integrar los tiquetes de eventos diarios como un consumible para entonces saltarte el evento. Así de simple. Pero entonces van y implementan lo que hicieron. Y esto es lo que tiene a la comunidad en general bastante enfadada. Si vamos a Skullgirls Mobile y nos dirigimos a la sección de eventos diarios, notarán que en la esquina superior derecha tenemos ahí un contador de etiquetes. Actualmente dice 0 de 4. Originalmente cuando salió esta actualización puedes obtener hasta 4 etiquetes en el lanzamiento de la actualización 5.1. Pero ahora, una vez que te acabas con esos tiquetes, tienes aquí el botón de obtener y ¡boom! Obtienes 3 tiquetes. Tienes esos 3 tiquetes, listo, ahora puedes invertirlo en los eventos que quieras.
El problema es que ahora tienes que decidir en dónde es que quieres invertir estos tiquetes. Hay un límite en que si vas a jugar un evento diario de un personaje en específico, el botón de saltar no está disponible a menos de que hayas vencido esa dificultad mínimo una vez. Además, si notan debajo del contador de tiempo del evento, notarán que incluyeron también un contador de partidas restantes. O sea, un contador para decirte cuántas veces puedes jugar. Esto es la parte para mí la más negativa. Que te indican inmediatamente, tienes una restricción ahora de cuántas veces puedes jugar. Los tiquetes de eventos diarios no son como los tiquetes de peleas de las batallas de las brechas, en donde tú puedes acumular estos tiquetes a un nivel infinito. Entonces, ahora estás bien limitado a cuántas veces puedes jugar. Aparte, juegas por primera vez un evento de eventos diarios de un personaje en específico y más adelante si te vuelve a salir, técnicamente ya puedes presionar el botón de saltar y ya recibes todas las recompensas. Ok, está bien, pero no me digas entonces que simplemente tengo una cantidad limitada de veces en que puedo jugar ese evento. Aparte que no puedes jugarlo múltiples veces debido a la restricción que está poniendo de solo 4 tiquetes. Después viene entonces el problema de que si eres un jugador que simplemente venía por el oro o por los movimientos, ok, aquí tienes tus restricciones específicamente para estos eventos. Luego dijeron que por qué rayos estos sistemas de etiquetas aplicaría para lo que son experimentos malditos y peligro a la mesa, ya que estos eventos no son de obtener recursos tanto de oro como llaves y ese tipo de cosas. Claro, experimentos malditos te los da, pero el propósito principal de estos eventos es ofrecerte grandes cantidades de experiencia. Entonces, si vamos a experimentos malditos, el cual yo ya vencí, ok, no puedo jugarlo múltiples veces porque aún así experimentos malditos tiene este sistema de que solo puedes jugarlo una vez a la semana. Y aún así te cobra un tiquete. Y si quiero jugar peligros a la holomesa y quiero jugarlo en diferentes dificultades, recuerden, experimentos a la holomesa tiene 4 dificultades distintas. Y usualmente lo que hacíamos, muchos de nosotros, era que entrábamos con un montón de bronces o variantes de plata y jugábamos en cada una de estas dificultades. Y boom, obteníamos así personajes leveleados bien rápido. Hasta podía hacerme un personaje de diamante nivel 1 y podía tenerlo en nivel 30 al final del día. Facilito. Pero ahora, cada vez que quieres jugar peligros de la holomesa en cada una de las dificultades, te va a cobrar un tiquete. Quiero jugar en básico, me cobra un tiquete. Quiero jugar avanzado, te cobra un tiquete. Y como tenemos un límite estricto de hasta 4 tiquetes, si en este día quieres dedicarte únicamente a jugar peligros de la holomesa, solo vas a poder jugar a las 4 dificultades y ya. O a menos de que esperes, porque recordemos, ahorita mismo tengo 3 de 4 tiquetes, no puedo obtener más. O me dedico a jugar únicamente peligros a la holomesa, o me dedico entonces a pasar cada uno de estos eventos diarios para obtener el unlock del saltar. Y así entonces poder obtener una fecha futura. O si no, me pierdo de grandes cantidades de experiencia. Entiendo que los desarrolladores quieren darle esa decisión al jugador de que, hey, invierte estos tiquetes sabiamente para entonces obtener la mayor cantidad de recursos posibles. Pero experimentos malditos y peligros a la mesa no deberían verse afectados por esto. Si están diciendo que estos dos eventos no se ven afectados por el sistema del saltar para reclamar todas las recompensas, porque la recompensa aquí es experiencia para personajes individuales o los que tú elijas, entonces ¿por qué? ¿Por qué debería haber ese tipo de restricciones para estos dos? Los tiquetes únicamente deberían estar aplicándose para los eventos de personaje, no para los eventos de experiencia. Y ahí es donde vienen también otros problemas. Si notan en las notas de la actualización, y me encanta que a veces los desarrolladores hablan de lo mucho que les interesa cuidar de la salud mental de los jugadores, por alguna razón decidieron incluir un reloj en la esquina superior derecha ahora de la mayoría de los eventos para decirte cuánto tiempo tienes para vencer este evento. Porque si no logras vencer el evento una vez que consumiste tu tiquete, pues dalo por perdido. Ahí entonces encuentro un choque, porque sí, los desarrolladores han hablado anteriormente. Nos importa que nuestros jugadores no se quemen con el juego, que no jueguen tanto como para que se aburran y termine abandonando el juego. Nos importa eso. Pero incluyendo este tipo de cosas, de un reloj de tiempo, de una limitante de cuántas veces puede jugar, decirle al jugador no juegues, decirle al jugador literalmente no puedes jugar nuestro juego debido a este límite que pusimos, va un poco en contra a lo que es la prevención y protección de la salud mental de un jugador. Entonces, para mí
esta actualización lo que principalmente deberían hacer para resolverlo es que quiten el sistema de etiquetes diarios para experimentos malditos y peligrosos a la mesa. Regresen esos dos modos a la forma en que son. Lo mismo para los eventos diarios de personaje. Y únicamente el propósito principal que tiene que ser los tiquetes diarios es simplemente el saltar. Si el propósito de la actualización, de nuevo, era ahorrarle el tiempo a esos jugadores que no tienen el tiempo de jugar un evento diario en todas sus dificultades, entonces simplemente permite que el tiquete sea para saltarte eso. Eso es todo lo que tenían que hacer. Pero no, fueron más allá de eso y terminaron entonces complicando las cosas y así evitando que muchos jugadores que disfrutan de jugar estos eventos en todas sus dificultades para obtener la mayor cantidad de recompensas posibles, ya no las obtengan. Así que espero que Hidden Variable estén escuchando muy bien las quejas de la comunidad. No solo de la comunidad latinoamericana, pues la comunidad americana también está al tanto de esto y están ejerciendo, alzando sus voces acerca de este problema. Y espero que Hidden Variable en la próxima actualización puedan entonces resolver esto. Lo máximo y lo mejor que podrían hacer es lo que recomendé anteriormente, que quiten el sistema y simplemente hagan que los tiquetes sean para saltarte los eventos de personaje y clamar las recompensas de estos dos. Y ya. Si no pueden hacer eso porque ya el sistema invirtieron el tiempo para diseñar este sistema de limitaciones y eso, entonces quiten ese limitante de etiquetes. Que no sea de 4, dejen que sean como los tiquetes de batalla de las brechas. Sean infinitos y al mismo tiempo puedas obtenerlos de otras maneras. Principalmente que puedas obtenerlos a través de regalos dorados o regalos que te den tus amigos o algo en la tienda, o también así como obtienes tus regalos dorados, juega peleas así continuas y las obtienes. Cada cierta cantidad de peleas recibes ahí un regalo dorado, cada cierta cantidad de peleas recibes un tiquete de evento diario, algo así. Pero tal y como está el sistema no es divertido y definitivamente afecta bastante la economía del juego. Así que si ustedes tienen alguna otra solución para esto, déjenla en los comentarios. De nuevo, no soy fan de estar haciendo estos videos hablando de temas negativos, pero esto de aquí es algo que impacta tremendamente un juego que todos queremos y amamos, y no me gusta que estemos en esta posición. Esto ha sido todo por ahora. Mi nombre es Rexo y nos vemos hasta la próxima. Bye.